Hola, nosotros somos el equipo 3 de la materia de Instituciones Jurídicas 4 y estamos conformados por Natalia Quintero Salcedo, Salma Josefina García Esparza, Edgar Alejandro González Gómez, Juan Pablo Narváez, y les vamos a hablar respecto al tema de la crisis económica de 1994 en México. Bienvenidos. Crisis económica de 1994. ¿Qué sucedió en México en el año 1994? Un evento sorpresivo en México provocado por el mal manejo de la política económica. A solo un año de haberse firmado el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y México, este último país sufrió una de las más severas crisis financieras en su historia contemporánea. La crisis fue precipitada por problemas sociopolíticos. La devastadora crisis estalló el 20 de noviembre de 1994, cuando el nuevo gobierno del presidente Ernesto Zedillo tuvo que devaluar el peso mediante la ampliación de la banda de flotación en un 15.2%. Los problemas suscitados en nuestro país durante 1994 y el futuro cambio de gobierno generó un clima de alto riesgo para los inversionistas, más aún cuando los países industrializados, especialmente los Estados Unidos, empezaron a aumentar sus tasas de interés. Antes del 20 de diciembre de 1994, los inversionistas ya habían sacado del país millones de dólares. La falla de gobierno tuvo que ver con dos políticas. 1. Una política de apreciación real del peso en el marco de un programa de liberación comercial que reclamaba para sostenerse en el tiempo precisamente lo contrario. Una política de depreciación real. 2. Una política de reducciones sucesivas del IVA de 1991 en adelante, en medio de una dramática caída de la tasa de ahorro interno, en parte asociada al auge financiero y el aumento de los precios de los activos que este produjo. Cada una de estas políticas, la cambiaria y la fiscal, favorecieron la importación y el consumo contra la producción y la inversión, provocando así una asignación de recursos en la dirección opuesta a la requerida para un proceso de crecimiento sostenido. La política cambiaria sesgó la composición del empleo y de la inversión en contra de los sectores que producen bienes comerciables internacionalmente. El empleo en la industria manufacturera, por ejemplo, cayó en más de 10% de mediados de 1990 a mediados de 1994. La política fiscal afectó la composición de la demanda entre inversión y consumo en favor del segundo, exacerbando así el auge del gasto de consumo provocado por el auge y la liberación financieros de 1991 en adelante. No es sorprendente que en estas condiciones la economía haya registrado los déficits en cuenta corriente más altos de su historia en medio de un desempeño patético en términos de crecimiento económico. A estas políticas cabe agregar el mal manejo de corto plazo de la política financiera en 1994, la dolarización de la deuda interna a través de la sustitución de CETES por tesobonos y al permitir que el sistema bancario, aprovechando el alto diferencial entre tasas internas y externas de interés, se convirtiera crecientemente en un adeudo neto en moneda extranjera. Como principal factor clave, concordamos que fue la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El 23 de marzo de 1994 quedará en la memoria colectiva como el día en que fue asesinado el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en Tijuana, Baja California. La tarde de aquel miércoles, el aspirante caminaba por la colonia Lomas Taurinas hacia su camioneta tras concluir un mitin cuando recibió 2 balazos, uno de ellos en la cabeza, el cual le provocó la muerte 3 horas después. Rodeado por simpatizantes y su equipo de seguridad, el candidato fue atacado por Mario Aburto, detenido luego por la turba que minutos antes había escuchado a Colosio pronunciarse por la necesidad de que el gobierno sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades. Colosio recibió los balazos en el abdomen y la cabeza, pero fue la herida en el cráneo la que le provocó la muerte. Y ahora la pregunta que muchos nos hicimos, pero sin embargo ya sabían la respuesta. ¿El por qué? Tras tener el control en casi todos los estados de la República Mexicana por al menos 65 años, en 1989 el PRI perdió control del estado de Baja California, que siempre ha sido una zona conflictiva para los intereses del partido,
No obstante, siempre tenían un plan B, mantenerla bajo su manto. Aunque para el entonces presidente del partido, Luis Donaldo Colosio, la única opción era aceptar la derrota y ceder el mando de BC al PAN, por lo que nadie dudó en presentarlo como un traidor a la casa que lo había visto nacer. Junto con el discurso de inclusión y justicia para las minorías, sobre todo para las indígenas, la derrota frente al PAN se vio como una amenaza hacia los intereses priistas, que pretendían tener el dominio total del país. Por ello, la opción no era terminar con la oposición panista, sino con el que para 1998 ya estaba contemplado para ser sucesor de Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de México, es decir, Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, Colosio decidió encontrarse con los pobladores de una de las colonias populares de Tijuana. Cuando arribó al lugar, apenas 13 metros antes de llegar al templete, uno de los asistentes burló el cerco de seguridad y disparó un revólver calibre 38 cerca del oído del candidato. Un segundo disparo impactó en el abdomen el candidato, quien murió apenas unas horas después del atentado. Al encontrarse en aprietos por no tener candidato presidencial en pleno tiempo electoral, fue el mismísimo Salinas de Gortari quien designó a Ernesto Zedillo Ponce para sustituir al fallecido Luis Donaldo Colosio, el asesino de Luis Donaldo Colosio, mas no el autor principal del magnicidio. Mario Aburto, el homicida, era entonces un hombre de 24 años que fue atrapado instantes después de que disparó su revólver mientras Colosio caminaba entre los asistentes. Pugnas políticas, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, narcotráfico y una idea generalizada entre la población sobre un complot para acabar con la vía de Colosio fueron ingredientes que aportaron un cúmulo de confusiones y dudas a las pesquisas oficiales. Durante un tiempo, la única certeza que hubo sobre un asesinato fue que Aburto apuñaló su revólver a unos centímetros de la oreja derecha de Colosio para dispararle. El asesino aprovechó que el candidato se abría paso entre sus simpatizantes, después de que la balta humana que había protegido había sido rota, para acercarse y tirar primero hacia su cabeza y después al abdomen. En el primer interrogatorio de la extinta Policía Judicial Federal, una hora después del crimen, Aburto aseguró que había planeado solo herir a Colosio para llamar la atención de la prensa y exponer los problemas sociales del país. La PGR concluyó que el obrero oriundo de Michoacán se interesaba desde joven por los problemas políticos del país, pero sin una definición ideológica precisa ni una afiliación a un grupo beligerante. Era un hombre aislado, que había crecido en una familia desintegrada y disfuncional, con baja autoestima, impulsivo, inseguro y una facilidad para mentir. Las indagatorias demuestran que era el único autor material del crimen. Sin embargo, hasta el 2000, la PGR no tenía elementos para concluir si realmente no hubo un autor intelectual. Aburto fue sentenciado en definitiva a 45 años de prisión en diciembre de 1994 y actualmente está preso en una penal federal. Mientras tanto, estando a 25 días de que se cumplan 25 años del magnicidio, el expediente se ha considerado cerrado. Más de 6 años después del asesinato, el 20 de octubre del 2000, la PGR decretó la reserva del expediente, que para entonces constaba de 174 tomos, 68.543 hojas y 296 anexos. El fiscal especial Luis Raúl González informó que solo Aburto era el autor material e intelectual del crimen y que no había sustento en la hipótesis de un móvil político, crimen de Estado o de otra índole.
Para entonces habían pasado 3 fiscales especiales del caso del de 1994, Miguel Montes, Olga Islas y Pablo Chapa. De manera inédita, en la investigación quedaron asentadas declaraciones ministeriales del entonces presidente Ernesto Zedillo, el presidente Carlos Salinas, gobernadores y decenas de funcionarios y políticos federales, así también como estatales. La PGR fijó un plazo de 35 años como periodo límite para el ofrecimiento de nuevas pruebas que pudieran reactivar la investigación y que conllevaran a una hipótesis distinta a la del asesino solitario. A petición del Senado y de la Cámara de Diputados, el gobierno del entonces entrante presidente Vicente Fox, emanado del Partido Acción Nacional, es decir, el PAN, analizó el expediente. No obstante, el 18 de marzo del 2004, la PGR informó a los legisladores que después de revisar la investigación, no había encontrado elemento alguno para reabrirla. Desde entonces, la dependencia no ha vuelto a emitir información oficial sobre el caso. Observamos en nuestro equipo que las diversas entrevistas que realizamos a las personas respecto a la crisis de 1994 en México nos pudieron dar a entender y se expresaron explícitamente que si el magnicidio no se hubiera llevado a cabo, otra cosa hubiera sido en la crisis. Es decir, tenían fe hacia el presidente, es decir, al candidato Luis Donaldo Colosio, que iba a ser presidente, de haber tratado de otra manera la crisis, la cual no lo hubiera afectado tan directamente a la población como se llevó a cabo, así como la tasa de intereses, entre otras problemáticas, así como la devaluación de la moneda y otras más que sufrió el Estado de México y aún se siguen repercutiendo los perjuicios. Empezando con el efecto tequila, daremos a conocer a qué se le conoce como efecto tequila. Al efecto tequila se le conoce la crisis financiera con origen local por la falta de reservas nacionales, devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de la moneda extranjera. Esta comenzó en el año de 1994 y también es conocida como el error de diciembre. ¿Cuándo se presentó el efecto tequila o también conocido como el error de diciembre? La crisis se presentó en el cambio de administración presidencial entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Durante los primeros días del sexenio, la devaluación del peso mexicano alcanzó las cifras más bajas en la historia, incrementando el valor del dólar casi un 300% y desencadenando altas tasas de inflación, falta de capital en los bancos, intereses muy altos y crisis en la actividad comercial, forzando a miles de empresas a realizar recortes de personal o incluso el cierre completo de estas mismas. Para hacer frente a la emergencia, se recurrió a un paquete de rescate que consistió en la inyección del Fondo Monetario Internacional de varios millones de dólares por parte de Estados Unidos y otros organismos internacionales para intentar estabilizar el precio del dólar y así tratar de contener la crisis y no afectar a otros países. Con la globalización y los tratados de libre comercio, los países con relaciones comerciales con México también sintieron el efecto tequila. Con el llamado rescate financiero, la deuda externa de América Latina creció de 34,000 millones de dólares a 521,000 millones de dólares. Además de México, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina fueron los más afectados de América Latina y el Caribe. En resumen del efecto tequila, después de 6 años de gobierno de Carlos Salinas, el 1 de diciembre de 1994 asume Ernesto Zedillo y 20 días más tarde las reservas internacionales cayeron un 10,000 millones de dólares y el Banco de México perdió un día 4 millones de dólares de sus reservas. Por falta de reservas internacionales, el gobierno mexicano decidió evaluar su moneda y el peso perdió su valor muy rápido. El dólar se cotizaba en 3.40, pasó a 8 en una semana.
Así los precios se dispararon, los créditos se interrumpieron y las consecuencias inmediata fue la suba del empleo. Como principal socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México pidió ayuda a los Estados Unidos, que extendió un paquete de emergencia que se inició con la compra de pesos mexicanos para evitar que continuara la devaluación. Para sanear el sistema bancario, también se puso en marcha un ajuste de la economía y a través del Fondo de Estabilización de Divisas se enviaron a México 20,000 millones de dólares, a los que se añadió un número similar proveniente del FMI. El costo del rescate llegó a los 75,000 millones de dólares. Aunque la crisis mexicana no se desparramó en las economías de los países desarrollados, la manada de inversionistas se asustó y huyó de América Latina. El efecto tequila provocó una fuga de capitales hacia el sudeste asiático, la región receptora, que logró generar renovada confianza en los inversionistas. A fines de 1995, la crisis ya se encontraba bajo control, pero el PBI se contrajo, se cerraron empresas y la inflación llegaba al 50% anual. En 1996, la economía mexicana creció y un año más tarde pagaría los préstamos de Estados Unidos. Contrariamente, los efectos en la población se extendieron en el tiempo. Luego la crisis, un 50% de la población mexicana cayó en la pobreza, flagelo que 10 años más tarde afectaría al 17.4%. Conclusión. En conclusión, el efecto tequila fue una crisis local causada por una moneda sobrevalorada, grandes déficits del sector público y la dependencia del gobierno del financiamiento vinculado al dólar. Se considera la primera crisis financiera de la economía globalizada que condujo a México al mayor declive económico registrado desde la Gran Depresión, con caída del 6.3% en el PIB. El entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin, tuvo que hacer frente a esta crisis financiera junto con su subsecretario Larry Summers. Fueron los artífices del paquete de rescate que otorgó la administración Clinton por 20,000 millones de dólares más otros 30,000 millones de dólares de ayuda internacional que requirió México para amortiguar la crisis, que obligó a establecer un sistema de flotación. ¿Qué es la devaluación del peso mexicano y cómo sucede la devaluación del peso? La devaluación del peso mexicano consiste en la pérdida del valor que ha sufrido la moneda mexicana, principalmente frente al dólar estadounidense a lo largo del tiempo. ¿Cómo sucedió la devaluación del peso en México? El gobierno que arribó en el año de 1994, en un escenario en donde economía y política se convirtieron en indestructibles. El éxito de Salinas se fundamentaba en una estabilidad política que garantizaba la confianza económica. Al inicio de aquel año se notaban ya diversos problemas de déficit en la cuenta corriente y una sobrevaluación del peso. Por ello, el optimismo en la economía estaba dividido dentro del gobierno. Por un lado, se encontraba la postura de Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda, y la del presidente, en el sentido de que el problema del déficit sería corregido en el corto plazo, y por el otro, la de Ernesto Zedillo y José Córdoba, que señalaban la necesidad de una devaluación de la moneda. Parece ser que el mismo Salinas de Gortari aceptaba la devaluación como un mecanismo eficiente para solucionar el problema. Sin embargo, advertía los costos políticos y sociales si se decidía utilizar un mecanismo distinto al que se había venido manejando por el gobierno durante los 5 años anteriores. Una banda de flotación con un margen de depresión mínimo. Hacerlo, como proponía Zedillo, llevaría a romper el acuerdo político con los empresarios y los obreros y minar la confianza de los inversionistas en el gobierno y la economía mexicana. A lo largo del año, la sombra de la devaluación fue recurrente. Aquel año, el levantamiento armado en Chiapas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, y de José Francisco Ruiz, generaron inestabilidad en los mercados y como consecuencia la salida de capitales. El gobierno reaccionó entonces con la emisión de una mayor cantidad de tesobonos
y una mejor tasa en los certificados de la tesorería. El 20 de noviembre, en una reunión del Gabinete Económico, Salinas aceptó la devaluación, pero fue persuadido por Pedro Aspe para no hacerlo, dado que no se contaba con un paquete de política económica para garantizar el consenso político y la confianza económica. Cuando Ernesto Zedillo asumió el poder, entonces la devaluación era inevitable. El nuevo presidente era un economista con una devoción dogmática hacia la teoría económica, imposible de ser permeada y disuadida por las reglas propias de la dinámica política. Si bien la devaluación era el tan ansiado camino, el no haber tomado en cuenta que los actores políticos y económicos actúan con una racionalidad sin límites llevó al gobierno a cometer el error de diciembre. El 9 de diciembre, Zedillo confirmó ante el Congreso su firme propósito de mantener la política económica del gobierno anterior. El 14 de diciembre, a través de su secretario de Hacienda, ratificó la estabilidad de la banda de flotación cambiaria. Es decir, el gobierno aseguraba que no habría ningún mecanismo de devaluación. Sin embargo, el día 19 de aquel diciembre, el ejército zapatista tomó 28 municipios de Chiapas, generando una salida considerable de capitales. Ese día el gobierno decidió devaluar. El gobierno reunió a los principales actores políticos y económicos para pactar la devaluación. Se sabe que se filtró información estratégica sobre la inminente devaluación a algunos empresarios. El rumor corrió rápidamente y los capitales mexicanos, no los extranjeros, comenzaron a salir. La inexperiencia política del nuevo gobierno los hizo subestimar la necesidad de los arreglos políticos necesarios para contener la inestabilidad. Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994. Unos cuantos días después, tuvo una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros, comentando sobre la devaluación que vendría, la cual solo planeaba subir la banda de la tasa de cambio fija un 15% hasta los 4 pesos por el dólar, así como terminar con muchas de las prácticas económicas no ortodoxas, como lo es la compra de la deuda ante la situación del país, y así detener la fuga de dólares de las reservas internacionales. Los críticos del gobierno de Zedillo argumentan que, aunque la devaluación era necesaria y económicamente coherente, se manejó incorrectamente en términos políticos. Al haber anunciado sus planes de devaluación, muchos extranjeros retiraron sus inversiones, agravando los efectos de la devaluación, sin poder mantener la nueva banda de la tasa de cambio. A principios del año de 1995, la administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación del peso, el cual llegaría hasta 7.20 pesos por dólar en tan solo una semana. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, hecho que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Las decisiones de Zedillo, principalmente la de anunciar la devaluación a los inversionistas y el establecer el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre, de acuerdo con el expresidente Salinas de Gortari. Las repercusiones sociales que tuvo esta crisis fueron incalculables. En muchos casos se tradujeron en pérdidas económicas para todas las familias de clase media. Muchos perdieron las casas y autos que habían adquirido en contratos de tasa variable. Otros perdieron todo. El sentimiento de pérdida de un futuro para el país se hizo al considerarse esta crisis económica como el final de la clase media, así como de todas las comodidades y privilegios que hasta este momento tuvo dicho sector de la población nacional. Otra medida de catastróficas repercusiones en las condiciones de vida de los mexicanos fue quitarle 3 ceros a la moneda. La percepción que generó esta decisión del sexenio salinista se tradujo en una estrategia meramente política o incluso cosmética. El Estado mexicano justificó esta medida como una estrategia de tipo administrativa. La paridad del dólar con el peso se convirtió a un dólar igual a 3.41 de los nuevos pesos. La capacidad económica de los mexicanos vivió una etapa de espejismo financiero. Hola, don Memo. Ahora sí le vengo a pagar. ¿Cuánto le debo? Déjame ver. Son 20,500 pesos. ¿Y el año que entra van a ser 20 nuevos pesos con 50 centavos, ¿no? Ay, aprendiste. Hola, ¿y el año que entra también le voy a pagar con billetes y monedas actuales o solamente con nuevos pesos? Con los dos.
Te voy a explicar. ¿Me podrías pagar, por ejemplo, con un billete de 20,000 pesos o con uno de 20 nuevos pesos, que son igualitos, y con una moneda actual de 500 pesos o con una de 50 centavos del nuevo peso? Uy, don Memo, usted sí que es bueno para las cuentas, ¿verdad? Ni tanto. Pues entonces apúnteme estos chicles a la cuenta. Nuevo peso. Más práctico y más sencillo. Estados Unidos intervino rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor devaluación del peso. Sin embargo, esta medida no era suficiente. El presidente estadounidense Bill Clinton solicitó al Congreso enviar un paquete de rescate. Sin embargo, diversos representantes del Congreso que se habían opuesto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte veían esta crisis como un resultado del tratado. El Congreso votó en contra de la aprobación de fondos de rescate. No obstante, algunas personas dentro del Tesoro estadounidense encontraron una vía legal para enviar el rescate por medio de Fondo de Estabilización de Divisas, la cual no requería de la aprobación del Congreso de Estados Unidos. Así, se enviaron de los Estados Unidos 20,000 millones de dólares, a los cuales se les añadieron casi 30,000 millones más, 17,000 millones del Fondo Monetario Internacional, 10,000 millones del Bank for International Settlement, 1,000 millones del Banco de Canadá en forma de swaps de corto término y 1,000 millones más provenientes de diversos países latinoamericanos. Entre ellos estaba Argentina, Brasil, cuyas economías eran severamente afectadas por los efectos de la crisis mexicana. El dólar se estabilizó a un precio de 6 pesos por los siguientes 2 años, antes de ser afectado por la crisis financiera asiática de 1998. Se mantuvo entre 7 y 7.7 pesos mexicanos.